Este programa lo hemos grabado en Nueva York, en el domicilio del doctor Oliver Sacks, el médico más conocido de todo el mundo por sus libros como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, o las historias de sus pacientes que han sido llevadas al cine como Despertares. Oliver Sacks fue químico, luego médico, luego neurólogo. Y la verdad es que es el médico que habríamos todos querido tener, salvo si sus pacientes los contagiaran las enfermedades alucinantes que han padecido. Oliver Sacks es uno de los neurólogos más famosos fuera del ámbito académico. Narrador sorprendente, Sacks transforma la exploración científica en obras literarias de profundo calado humano. Oliver Sacks nació en Londres, en una familia de doctores, químicos y maestros que ya de pequeño le inculcaron la importancia de la curiosidad, la experimentación y la lectura. Su fascinación por el mundo natural le llevaría a estudiar medicina en Oxford y neurología en Los Ángeles. Desde 1965 vive en Nueva York, donde escribe, enseña y atiende a sus pacientes. El doctor Sacks empatiza con su paciente, comparte su vida, es atento, intuitivo, perspicaz. Así, consigue describir al enfermo como a una persona atrapada en una enfermedad y su lucha, la necesidad de preservar la identidad. Sus libros Despertares y El hombre que confundió a su mujer con un sombrero son buenos ejemplos de ello. Veo que tu librería está llena de Oaxaca, cocina, plantas. Oye, ¿qué se te había perdido en Oaxaca? Fui a Oaxaca especialmente para observar las plantas, los helechos, con mis colegas botánicos, pero luego me interesó todo y me encantó la comida de allí. Los helechos los llamamos, creo, helechos en español. Tu pasión por ellos es curiosa, ¿no? ¿Tiene alguna relación con la edad inmemorial de la planta? O, bueno, cantidad de millones de años que tienen los... Creo que sí, son unas grandes supervivientes y mientras que los dinosaurios aparecieron y desaparecieron, los helechos siguen aquí. Y también me trae recuerdos de mi vida, porque nuestro jardín de antes de la guerra estaba lleno de helechos. A mi madre le encantaban los helechos. Pero no tienen nada de atractivo, ¿no? Los especialistas en helechos creen que son maravillosos, aunque es evidente que no tienen ni la forma ni los colores de las flores. Son una forma de vida más simple, pero tienen su belleza particular, una belleza muy delicada. Son máquinas para sobrevivir. Y realmente, tú has estudiado más que nadie las estructuras, los modelos de supervivencia bajo las enfermedades neurológicas. Vamos a recordar para nuestra audiencia lo que fue seguramente el caso más famoso, el del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es un caso de agnosia visual o como lo llames. ¿Qué sucedió en realidad en el cerebro de alguien que confunde a su mujer con un sombrero? Con este hombre, que era un gran músico y cantante, lo que sucedió es que la parte visual del cerebro empezó a degenerar y empezó a tener problemas para reconocer por la vista lugares y personas. Aunque tan pronto como hablaban las podía reconocer, y también lo conseguía si las tocaba. Pero empezó a cometer errores visuales absurdos. Y en una ocasión, cuando alzó la mano para ir a coger el sombrero, le tocó la cabeza a su mujer en su lugar. Y ese fue su absurdo y tan famoso error. Y, bueno, mediante paciencia y paciencia, ¿tú crees que se puede hacer algo con eso? Él pudo hasta cierto punto reemplazar el reconocimiento visual por el reconocimiento musical.
No podía encontrar su ropa, pero si cantaba y componía un fragmento musical, lo conseguía. Este es un ejemplo del mecanismo de supervivencia del cerebro, de la persona que se adapta y encuentra otras maneras de hacer las cosas. Nuestro cerebro nos engaña. Cuando recordamos y cuando pensamos en nosotros mismos. Cuando soñamos y cuando percibimos la realidad que nos rodea. Nuestro cerebro finge, adultera, falsifica, pero tiene buenas razones para hacerlo. Nuestro cerebro es un dispositivo fruto de la selección natural y está dedicado al servicio de un organismo vivo, nosotros. ¿Y cuál es la meta de todo organismo vivo? La supervivencia. Nuestro cerebro busca nuestra supervivencia a toda costa y a veces para conseguirlo es capaz de suplir la información que le falta por fantasías y confabulaciones. Lo importante es que la información no nos falte, aunque parte de ella no sea exacta. Lo importante es que la realidad se nos presente con un sentido completo y coherente. Que creamos que todos nuestros comportamientos están bajo nuestro control. Que nuestra memoria parezca un reflejo de lo ocurrido. Para nuestro cerebro es más importante contarnos una historia consistente que contarnos una historia verdadera. El mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos. Fíjense en la figura de la pantalla. Las líneas grises horizontales son paralelas entre ellas. Pero observen qué pasa cuando los cuadrados se desplazan a un lado. ¿Todavía las ven paralelas? Parece que el paralelismo es relativo, pero ¿puede esto ser posible? Los objetos que vemos, escuchamos y tocamos pueden ser reales, pero lo que experimentamos como realidad es una ilusión construida en nuestro cerebro. Nuestra memoria no es de fiar, no funciona como una cámara fotográfica, y mucho menos como el disco duro de un ordenador. Unas veces, para conseguir un recuerdo coherente, el cerebro rellena los huecos de la memoria con contenidos imaginados e irreales. Otras veces, almacenamos información de forma inconsciente, información que al salir a la superficie parece algo maravilloso y sobrenatural. La actitud, la emoción, la imaginación y lo vivido, todo ello influye en nuestros recuerdos. Lo cierto es que vivimos en un mundo construido por nuestro cerebro. Y por nuestro bien, unas veces nos muestra cosas que no están y otras nos esconde cosas que sí están. Déjame que te hable de la música, porque es un tema que reaparece constantemente en tus escritos y en tu vida, ¿no? Parece que incluso en el cerebro más dañado, la música es la última cosa que se pierde. El cerebro sintoniza mucho con la música, incluso en personas de las llamadas poco musicales. Crecemos en un entorno en el que hay música por todas partes, ya sea música popular o sofisticada, jazz, clásica. Todos hemos crecido en un entorno musical. Y el cerebro es muy sensible a la música. La música está presente en todas las culturas. Y es importante en cada cultura. Es importante para cada persona. Yo me volvería loco si no tuviera mi piano, si no pudiera tener música. La música también tiene un gran poder organizativo. A menudo en las canciones de los niños. En el Reino Unido, por ejemplo, aprendemos la canción One to Buckle My Shoe. Y una serie de frases pueden recordarse si se organizan con música. La gente recuerda toda la letra de una canción si va acompañada de la música. A menudo la gente con afasia, que han perdido el lenguaje, puede mantener el lenguaje si está con música. Con música, sí. En la actualidad, estoy escribiendo sobre personas que tienen alucinaciones musicales, que de repente escuchan música con tal viveza que se creen que la radio o el que está tocando el piano está en el cuarto de al lado. Esto es diferente de imaginarse la música, porque ellos creen que la perciben. Tu primera experiencia terapéutica con la música
Fue en ese libro maravilloso, Despertares. Esta fue la primera vez que percibiste la posibilidad de usar la música para reconstruir pacientes. Ahí se veía pacientes sin movimientos, congelados, que no podían moverse ni dar un paso, pero que en cambio podían bailar, o a pacientes que no podían emitir ni una sílaba, pero podían cantar. Yo sabía que la música parecía que de alguna manera sobrepasaba, al menos durante algunos minutos, el mal de Parkinson y los liberaba, les permitía el movimiento libre. A veces se podía ver incluso que solo cuando se imaginaban la música también podían funcionar de una manera similar, solo pensando en ella, y todo cambiaba. Las ondas cerebrales cambiaban, había un cambio neurológico profundo con la música. Como has dicho, esto lo analicé primero con personas que padecían Parkinson y luego con otras que estaban como congeladas, como las personas de Despertares. Entre 1918 y 1926, 5 millones de personas en todo el mundo se contagiaron de manera fulminante de una misteriosa enfermedad, identificada por primera vez por el médico austríaco Konstantin von Economo, y cuyo origen resultaba desconocido. Se la llamó encefalitis letárgica. Un tercio de los afectados murieron, otro tercio se recuperaron y el otro quedó confinado de por vida a una existencia caracterizada por un estado de apatía e inmovilidad producido por el daño a la parte del cerebro que regula el movimiento, de manera que los enfermos caían en un estado de aletargamiento crónico. Algunos de ellos sobrevivieron durante muchos años, conservando sus facultades mentales pero incapacitados totalmente para moverse. 40 años más tarde vegetaban, olvidados, en hospitales de todo el mundo. Un médico, Oliver Sacks, logró lo impensable en un hospital de Nueva York en el verano de 1969. Notó que a pesar de su aparente desconexión con el mundo real, eran capaces de recuperar durante breves momentos la coordinación motora. Se le ocurrió probar algo nuevo. En aquella época una nueva sustancia, la levodopa, había comenzado a resultar muy eficaz para tratar el Parkinson. El Dr. Sacks decidió dársela a los enfermos de encefalitis. Tras su administración se produjo un cambio espectacular. En apenas unos días, los pacientes de encefalitis letárgica despertaron de su hibernación y recuperaron sus conductas de antes de haber contraído la enfermedad. Para ellos era como si el tiempo no hubiera pasado. Conservaban intactos sus hábitos, sus recuerdos, en definitiva, su personalidad. La música supuso una ayuda inestimable en este despertar, ya que los transportaba literalmente a aquello que tantos años atrás habían sido. Sin embargo, tuvieron que afrontar que habían pasado más de 40 años. Muchos de ellos no pudieron asumir emocionalmente la dura realidad, y a pesar de seguir tomando la medicación, cayeron de nuevo en la rigidez de su enfermedad. Otros comenzaron a sufrir de ciertos efectos secundarios, hiperexcitación en sus movimientos y conductas exageradas. Cada paciente reaccionaba según su naturaleza a la droga. Ninguno de ellos logró una recuperación completa, aunque algunos fueron capaces de recuperar un cierto grado de relación con su entorno más cercano. La mayoría volvieron al estado letárgico de antes de la levodopa. Pasaron más años y poco a poco murieron los supervivientes de aquel misterioso brote. Solo 80 años más tarde, a principios del siglo XXI, se ha logrado identificar el agente causante de la encefalitis letárgica, una simple mutación de una bacteria común, el Streptococcus, cuya forma original solo causa infecciones de garganta.